Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. La verdad es que después de la buena acogida y repercusión que ha tenido el vídeo hablando sobre el temas inmobiliarios, comentando si estamos y mostrando datos reales de que estamos ante una nueva crisis inmobiliaria en este 2023. Lo cierto es que al no ser un contenido del que estamos acostumbrados, donde aquí normalmente hablamos sobre criptomonedas y es algo diferente, no tenía muy clara la repercusión que podía tener ese contenido si os iba a gustar. Lo cierto es que ha tenido buena repercusión, buena acogida y por eso seguimos ampliando y dando algunas cosas que me dejé adicionalmente por si interesaba para tratarlo en otra ocasión o en otro vídeo. Este es el vídeo donde voy a también comentar algunos puntos interesantes. Así que antes de comenzar, como siempre, recordar que si no estás suscrito al canal de YouTube, lo puedes hacer de forma totalmente gratis, no te cuesta nada y la verdad que ayuda muchísimo y me ayuda también a que el contenido llegue a más gente. Y también que te puedes unir de forma totalmente gratis y voluntaria al canal de Telegram para no perderte absolutamente nada de la información y que vamos compartiendo tanto en YouTube como de la propia que se comparte en Telegram. Como digo, en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque si os interesa todo el mundo inmobiliario, os interesa ver datos sobre si estamos ante una posible crisis inmobiliaria para este 2023-2024, creo que ahí se comparten unos datos que son bastante interesantes de analizar. Hoy quiero dar algunos pinceladas sobre algunos conceptos que se comentaron en este vídeo y explicar algunas cosas en más detalle, ¿vale? Así que para ello vamos a hablar de algunos conceptos que creo que ya todos conocéis, pero vamos a darle un poco de vuelta de tuerca. Algunos de ellos son el Euribor, creo que todos podemos entender un poquito a qué hacemos referencia con esto, lo vamos a ver. El Euribor, lamentablemente o afortunadamente, depende para quién, afecta directamente también al precio de las hipotecas, así que también vamos a comentar ligeramente este punto. Y luego también, simplificándolo mucho, vamos a comentar el tema de los perfiles, porque obviamente no todos tenemos la misma capacidad económica, no todos tenemos las mismas pretensiones, no todos tenemos el mismo perfil para ser partidario o optar a una hipoteca. Así que aquí tenemos estos tres puntos que van a englobar un poquito todo lo que vamos a comentar en este vídeo. No quiero hacerlo excesivamente largo, no quiero irme por las ramas, simplemente explicar algunas cosas que creo que son interesantes, son de interés general y mientras más información tengáis todos y cada uno de vosotros, pues mejor. Al final, muchas veces hablamos de vivienda como inversión, pero no hace falta que compremos una vivienda para especular y para decir, uy, está a muy buen precio, lo voy a comprar para hacer alquiler vacacional, para revenderlo posteriormente más caro. No, al final, normalmente, en la mayoría de casos, alguien se plantea comprar y tener de su propiedad un inmueble, una vivienda, simplemente por el mero hecho de que quiere vivir en ella, ¿vale? Luego, obviamente, pues si los cálculos salen, se opta por una vivienda u otro tipo de vivienda, un precio u otro, o simplemente se quiere seguir viviendo de alquiler o algún otro tipo de forma. No hace falta hacer una compra directa, pero normalmente es una decisión y una valoración que prácticamente todas las casas, todas las familias y casi todas las personas en algún momento se plantean. ¿Debo invertir? ¿No debo invertir? ¿Debo comprar? ¿No debo comprar? Así que más allá de ser inversor, toda esta información te interesa porque es interesante para la gente de a pie que en algún momento u otro se va a ver en esta situación. Al final, lo más importante que tenemos que tener claro aquí, básicamente, es que el Euribor, venimos de una situación donde hace 8 meses aproximadamente, ¿vale? Teníamos un Euribor máximo, o se podía predecir un Euribor máximo de 1,5, ¿vale? Es decir, teníamos un Euribor negativo, las hipotecas estaban muy baratas, el Euribor estaba negativo y muchos analistas, muchos expertos dijeron, uy, la verdad es que como mucho, en caso de que esto se recupere, el Euribor podría llegar a un máximo de 1,5 puntos, ¿vale? Esto, como digo, hace 8 meses. La situación real es que ahora mismo las previsiones están rondando más el 3,5 e incluso en algunos casos el 4, como digo, prácticamente el doble o el triple de lo que en su día se pudo predecir. Obviamente, la subida del Euribor impacta directamente en el precio de las hipotecas, que es el segundo punto. Obviamente debemos de olvidarnos de algo que creo que es muy importante, y es que hasta hace pocos meses, de nuevo, con la misma tesitura y el mismo contexto, teníamos hipotecas muy atractivas, donde tú podías ir a una entidad financiera, a un banco, decir quiero una hipoteca y podías obtener una hipoteca incluso por debajo del 1% o, en el peor de los casos, al 1, muy poco por ciento. Al 1,2% tenía una hipoteca prácticamente cualquier persona e incluso en algunos casos, si la negociación iba un poco más allá, al 0,8-0,9%. Eso básicamente se traduce en que es dinero prácticamente gratis. Te están regalando el dinero. Y eso tampoco creo que sea el objetivo o lo normal o la situación que todo el mundo deseara. Obviamente, si tú vas y aprovechas esa oportunidad,
enhorabuena, porque es lo mejor que puedes hacer. Creo que es un porcentaje de interés muy bajo para el rendimiento que le puedes sacar, sobre todo si haces una hipoteca de largo plazo como de 30 años. Conozco mucha gente que se ha beneficiado de esto, conozco gente que ha obtenido, incluso ya teniendo mucho capital, es decir, hay gente que tenía mucho capital ahorrado, que podría pagar sin ningún tipo de problema cualquier inmueble, cualquier hipoteca, y aún así, al ver esa oportunidad de que los intereses eran muy bajos y podían obtener hipotecas por debajo del 1%, ¿vale? Por debajo del 1%, pues han aprovechado esa oportunidad y han dicho, pues voy a pedir el crédito porque es el momento de hacerlo, ¿vale? Pero nos debemos de olvidar de este contexto. Esto no creo que sea algo real, ni algo sostenible, ni algo que se pueda perdurar mucho en el tiempo. Y ahora, actualmente estamos en un contexto en el que todo nos parece extremadamente caro porque venimos de lo que venimos, y obviamente es una putada para la gente que ahora mismo quiere hacer hipotecas porque está viendo que debe de pagar 3 veces más de intereses de lo que podía haber hecho, pues eso, hace 7-8 meses. Eso es una realidad y obviamente putea pensarlo, pero también tenemos que pensar obviamente que tampoco es algo descabellado ni es algo, estamos en el peor escenario, hemos estado mucho peor, hemos estado en hipotecas que estaban por encima del 7%, del 8%, incluso en algunos casos. Eso ya empieza a ser bastante más dramático y supone un dinero adicional que mucha gente no tiene. Actualmente las hipotecas tenemos tres tipos de hipotecas, ya lo sabemos esto, creo que prácticamente todos. Tenemos las hipotecas de tipo fijo, tenemos las hipotecas de tipo variable, lo voy a poner por aquí para que todo el mundo lo pueda entender, y también tenemos las hipotecas de tipo mixto. Vale, que esta también es un poco más desconocida por muchos, pero también está bien que lo planteemos porque también existe. Actualmente, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Pues que tenemos, como digo, una hipoteca fijo, que muchos de vosotros o conoceréis o estaréis puteados porque habéis visto que anteriormente estaba por debajo del 1% y actualmente oscilan el 3,3% para una hipoteca fija. Que obviamente pues es como digo, un porcentaje que es 3 veces más de lo que estábamos viendo hace unos meses, pero tampoco considero que sea algo descabellado y que no pueda ir más arriba. Considero que puede ir más arriba y ya hemos vivido casos en los que estaba más arriba. Luego tenemos las hipotecas de tipo variable, donde obviamente a esto hay que subirle al Euribor, ¿vale? Hay que sumarle aproximadamente lo que se está ofreciendo ahora es alrededor de un 0,8%. Aproximadamente, ¿vale? Disculpar que mi caligrafía no sea la mejor, 0,8%. Y luego también tenemos las de tipo mixto, donde oscilan alrededor de un 2,75 aproximadamente, ¿vale? Esto lo voy a plasmar aquí, ¿vale? Tenemos esta situación donde estamos viendo que más o menos los intereses medios, teniendo en cuenta que el Euribor actualmente está en este tipo de plazos, pues bueno, vemos alrededor del 3% de media, muy así a ojo, sería un poco las hipotecas que podemos obtener en este momento, independientemente del tipo. ¿Qué es lo que se está optando mayoritariamente en prácticamente todos los casos, o la mayoría de casos de las hipotecas actualmente? Tipo fijo, ¿vale? La gente no quiere especular, no quiere verse con problemas, quiere hacer sus cálculos y tener claro lo que está haciendo, y por eso prácticamente pues más del 80-90% de las hipotecas se están haciendo de tipo fijo. Hay algunas personas que están optando por la tipo de variable, que también puede ser interesante, y de hecho hay bastantes estrategias con el tipo variable para intentar disminuir todo esto. Todo esto, ¿por qué lo explico? ¿Por qué lo enlazo? Muchos de vosotros estaréis pensando, vale, ya lo hemos comentado en el vídeo anterior, las hipotecas están subiendo, los precios, si mantenemos la subida de precios o el precio que tienen actualmente las viviendas, podemos estar en un problema. La gente no puede asumir un precio alto de vivienda más un precio alto de intereses de hipoteca, básicamente porque la gente no es rica y no cobra mucho dinero. ¿Esto se va a ir al pozo? Yo particularmente pienso que no. ¿Vale? Creo que no estamos en un escenario como en el 2008, no estamos en una crisis tan severa, ni los indicadores que compartimos en el vídeo anterior así lo demuestran. Pero es que en el caso de que esto se fuera al pozo, hay que dejar muy claro que el sector inmobiliario, lo voy a poner aquí, inmobiliario en España, ¿vale? Me centro en un lugar en concreto, representa aproximadamente el 10% del PIB, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero esto obviamente es muy importante. Es decir, no va a dejar que todo esto vuelva a caer, porque ya lo hemos visto anteriormente y hemos visto la repercusión y el impacto que tiene todo esto en las familias, en el país y obviamente pues la crisis que provocó en su día. Así que no creo que estemos ante este escenario ni que a la gente le merezca la pena. Pero lo que sí quiero dejar claro es que es muy posible que durante 2023 y principios de 2024, en según qué municipios, en según qué viviendas, los precios se puedan ver afectados y puedan caer. ¿Cuáles? Para mí,
personalmente esto es algo muy personal, ¿cuáles serían las viviendas que más van a sufrir y que más posibilidad van a tener de negociación? Es decir, yo quiero comprar una vivienda, ¿cuál va a ser la vivienda que tiene más opciones de que se le pueda reducir el precio? Para mí está bastante acotado, y para mí ese tipo de vivienda básicamente es una vivienda, le voy a apuntar por aquí, es una vivienda que oscila entre los $150.000 a aproximadamente $400.000, ¿vale? Para mí esto sería la vivienda en la cual se va a poder ver más bajadas y se va a poder más negociar. ¿Por qué? Básicamente porque viviendas más baratas o de un precio inferior a 250K, la gente con los sueldos que actualmente el salario medio español, teniendo en cuenta que se puede juntar en pareja, que se puede tener, bueno, diferentes métricas, va a ser una hipoteca que se pueda seguir asumiendo. Se pueda seguir asumiendo independientemente de que ahora tengas que pagar, obviamente, más intereses de lo que pagabas hace 8 meses. Pero lo vas a poder seguir asumiendo. Obviamente vas a ir más apurado, vas a sufrir algo más, pero se va a poder ir pagando sin que sea esto dramático. En esta horquilla, entre las €250.000 y 400.000 euros, es la horquilla en la que ya empieza a ser una vivienda que cuesta pagarla, sobre todo si hablamos de un precio de una persona únicamente. Obviamente, si te juntas en pareja, tienes 2 sueldos, la situación cambia un poco, pero por eso también la horquilla es bastante amplia entre los 250 y los 400.000 euros. Pero aquí ya, obviamente, si esto antes lo podían estar pagando una persona sola o incluso parejas, más o menos iban bastante bien, porque ya digo, un tipo de hipoteca del 1% o incluso en algunos casos inferior. Ahora, con esta subida de intereses donde oscilan a más del 3%, estos precios, estas cuotas que te quedan para poder pagar estas hipotecas son bastante más altas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Los problemas no es si la hipoteca te lo dan a un porcentaje o no te lo dan a un porcentaje. El problema es qué cuota te queda a ti para poder pagarla. Porque si te queda una cuota de más de 1.300 euros al mes y tú cobras 1.400, estás jodido, porque te quedan 100 euros para, obviamente, pues hacerlo todo. Es decir, prácticamente se consume absolutamente todo. Aparte de que, obviamente, ninguna entidad bancaria te va a ofrecer ese tipo de hipoteca porque supones un perfil de riesgo extremadamente alto. También importante es que la predicción para el Euribor, o lo que los analistas actualmente están valorando, porque es lo más probable, pero como ya sabemos, estos se han confundido en este punto, donde veían que el Euribor podía subir hasta el 1,5 y se ha disparado hasta el 3,54. Esto también se pueden equivocar, pero lo cierto es que se prevé que el Euribor tenga una bajada para el 2024, ¿vale? A principios del 2024 se prevé que el Euribor pueda tener una bajada, porque no se puede sostener tampoco durante mucho tiempo que el Euribor está a un precio alto. Más que nada porque te empiezas a cargar el sistema, empiezas a hacer que la gente no tenga oportunidades de compra como estas que estamos comentando, etc. Obviamente también la horquilla que hemos comentado aquí de $250.000 y sigue con los dólares, de 250.000 euros a 400.000 euros, básicamente es porque a partir de este umbral, a partir de los 400.000 euros, estamos hablando de un perfil de persona que maneja capital, ¿vale? Obviamente siempre hay excepciones, siempre hay casos en concretos, pero normalmente, por poner un ejemplo, la gente que gana mucho dinero, los ricos, cuando estamos hablando de viviendas de 1 millón, de 1,5 millones, 2 millones, 10 millones, no les afecta significativamente que en lugar de la vivienda ser de 1,5 millones baje a 1,2 millones. Obviamente les molesta, porque son 300.000 euros que han de pagar adicionalmente y que antes se lo podían haber ahorrado. Pero digamos que no entran en un bucle de sacrificio extremo, de situación complicada y que no tienen que llevarse a la boca porque han de pagar la hipoteca. Estamos hablando de otro tipo de perfiles totalmente diferentes, ¿vale? Así que considero que en este tipo de viviendas que aquí hemos comentado, en esta horquilla de aquí, va a ser donde haya oportunidades durante 2023 y donde va a haber más posibilidad de negociación para obtener un buen margen. Y por último, para tratar el tema de los perfiles, hemos comentado que hay diferentes perfiles. Obviamente, como he dicho, no es lo mismo invertir y pedir una hipoteca para especular, teniendo en cuenta que creemos que nos están ofreciendo un tipo de interés bajo, que obviamente por necesidad queremos irnos de casa, queremos hacer una vivienda, queremos vivir en esa vivienda y necesitamos obviamente financiarla porque no disponemos del capital ricamente. Al final aquí básicamente para mí, o lo que se está viendo actualmente en el mercado, también hay 3 perfiles bastante claros. Voy a ver si lo puedo poner por aquí. Básicamente tenemos un perfil que sería básicamente representaría el 80%. Voy a ver si lo puedo hacer
así de forma fácil. El 80% de compra, de la compra, hay otro perfil que necesita financiación por el 90% de la compra y hay otro perfil que es el que necesita financiación por más del 90% de la compra. Obviamente, a mayor porcentaje que necesites de financiación para esta compra, más alto va a ser los intereses que tengas que pagar. Es decir, es de cajón que mientras menos dinero pidas a ninguna entidad bancaria, primero, los intereses van a ser más bajos y segundo, vas a tener más facilidad de negociación y más facilidad también para conseguir una mejor oferta. Pero aproximadamente los datos que se están mostrando actualmente, lo vamos a poner también por aquí para que quede todo aquí en la pizarrita bastante claro. Al final, para los perfiles que necesitan una financiación aproximadamente del 80% de compra y que tienen unos ingresos normales por encima o superior de la media española, digamos, o pongamos alguna cifra aproximadamente por encima de los 1.800 euros, lo que se está ofreciendo actualmente es una hipoteca fija, voy a cambiar de color para que se vea un poquito mejor, una hipoteca fija al 2,3% aproximadamente. Como veis, ligeramente inferior al promedio estándar, que está por el 3,3, aproximadamente un punto menos en cuanto a porcentaje. Esto sería lo mejor que podemos obtener y esto sería una buena opción y un interés relativamente interesante para obtener un 2,3. Tampoco me parece algo desorbitado ni nada que esté extremadamente excesivo. Y esto obviamente pues sería a 30 años. ¿Vale? Estamos hablando de una financiación del 2,3% de interés a un 80% del precio de compra durante 30 años. En el caso de que necesites financiación al 90%, de nuevo con el mismo salario, el mismo ejemplo, aquí la cosa cambia ligeramente y obviamente están la media estipula que se están ofreciendo 2,7%. De nuevo, una subida, pero que sigue siendo bastante interesante. Y por último, en caso de que tengas un sueldo medianamente decente, pero tus ahorros estén complicados o necesites más del 90% de la financiación del inmueble, aquí ya se dispara un poco más y pasa al 3,5% durante 30 años, como hemos comentado. Al final, ¿qué tenemos con estos datos? Obviamente que tenemos unas hipotecas donde el Euribor ha subido bastante, eso afecta directamente al precio de las hipotecas. Como hemos comentado, precio medio de las hipotecas fija actualmente 3,3%, variables Euribor más 0,8%, hipotecas mixta alrededor del 2,75%. El sector inmobiliario de España, como hemos dicho, básicamente representa un 10% del PIB del país, de España. Y aquí obviamente pues tenemos diferentes perfiles y en función de ello vamos a tener un tipo de interés mejor o peor. Obviamente una persona que cobre muy poco dinero, que tenga muy poco ahorrado, va a estar probablemente por encima del 3,3% e incluso por encima del 3,5%. En caso de que tengas un sueldo decente, un sueldo por encima de la media, que aproximadamente pues sería estar por encima de los 24.000 euros anuales, pues estas serían las tres opciones por las que deberías luchar en estos momentos. Es decir, una financiación del 80% durante 30 años por un 2,3% a plazo fijo es interesante. Si te ofrecen esto, es de lo mejor que te pueden estar ofreciendo en este momento. Una financiación del 90% sería el 2,7% y más financiación del 90% sería un 3,5%. Esto sería lo mejor para un perfil, como digo, por encima del salario medio español. Para alguien que tenga un salario inferior al medio, la cosa se complica, la cosa está bastante más jodida y lamentablemente esos son a los que más va a afectar. Porque al final la hipoteca, queramos o no, a los ricos no les afecta. Porque gente que ya tiene capital, gente que ya puede moverlo de un lado para otro, es mucho más fácil. Al final siempre afecta a los mismos y siempre afecta al umbral de pobreza, sobre todo es al que más peso tiene. Porque alguien intenta comprar una vivienda, ya sea barata, cara, media, y ve que no tiene ese capital y tampoco lo puede obtener porque los intereses que se le ofrecen, que como digo no es el punto clave, sino la cuota que le queda a alguien que cobre pues 1.200 euros si tiene una cuota de 1.000 euros, por muy barata que sea la vivienda, porque no tiene nada ahorrado ni ningún tipo de capital y le han de financiar más del 90%, si le queda una cuota de 1.000 euros y cobra 1.200, está jodido. Creo que ahí todo el mundo puede llegar a esa conclusión. Así que nada, estos son un poquito los datos que os quería comentar en este vídeo.
complementando también el vídeo anterior que tenemos sobre la crisis o la posible crisis, o analizando la posible crisis inmobiliaria de 2023. Me gusta hacer este tipo de vídeos porque creo que es información útil, información que yo consumo, que analizo y que pierdo muchísimo tiempo, y que si veo que os gusta y que queréis que siga con esta dinámica, pues os la iré trayendo. Así que ya sabéis, cualquier comentario siempre ayuda, cualquier feedback también, y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.